precisamente queríamos hacer este cierre con uno de los temas en los que nuestra organización tiene más experiencia y en el que ha aportado investigación, conocimiento, metodologías y herramientas. Y es que la restauración ecológica es una de las principales soluciones a dos de las tres problemáticas ambientales globales por las que pasa hoy el mundo, que son la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. La restauración busca darle una manito al ecosistema para que vuelva a contar con las cualidades que lo mantienen saludable y permiten su viabilidad y equilibrio. Pero este proceso no sería posible sin el aporte de las comunidades, quienes permiten su sostenibilidad en el tiempo, las instituciones locales y el sector privado. Termina siendo un proceso de voluntades donde el objetivo es reparar el daño que se le ha hecho a la naturaleza. Restaurar es una palabra magnífica, porque habla de que a pesar de que algo está roto, lastimado o afectado de alguna forma, tenemos en nuestras manos la posibilidad de repararlo. Y aunque no vuelva a tener las características iniciales, seguirá siendo funcional. Y para hablarnos de esto, invitamos a dos personas que desde sus profesiones han dedicado su vida a trabajar por el medio ambiente y las comunidades y a visibilizar la naturaleza y sus presiones, pero sobre todo a restaurar ese vínculo de los seres humanos con la naturaleza. Primero les quiero presentar a Clara Ligia Solano, que es la actual directora ejecutiva de Fundación Natura, quien asumió este cargo en 2019 después de llevar más de 13 años como subdirectora técnica dentro de la misma organización. Ella es bióloga de profesión, con 27 años de experiencia en temas de gestión, planificación y desarrollo sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales, urbanas y la conservación de la biodiversidad. Además de la gerencia de organizaciones, programas y proyectos ambientales como estrategia para mitigar la crisis ambiental global y de Colombia, por incidir en los tomadores de decisiones y el reto de escalar acciones exitosas para lograr mayor impacto en los territorios. Y también invitamos a Guillermo Prieto Larrota, que es más conocido como Pirri, seguramente muchos de nosotros lo conocemos. Él es periodista, documentalista, fotógrafo y escritor y ha realizado 3 monólogos para teatro. Es además influenciador con más de 12 millones de seguidores en sus redes sociales actualmente, en las que genera contenido en lenguaje documental sobre medio ambiente, por eso también pues está hoy aquí. Durante 23 años en televisión dirigió, escribió y presentó los programas El Mundo Según Pirri, Efecto Pirri y Especiales Pirri, que seguramente muchos de nosotros vimos. Y este último fue en su momento el programa periodístico más importante de Colombia, y sus investigaciones y reportajes han recibido 4 veces el premio Simón Bolívar, que sabemos que es el premio más importante de periodismo en el país, y más de 15 premios periodísticos de relevancia en su país. Es el único colombiano que ha sido nominado al premio Emmy Internacional en la categoría Mejor Documental. Entonces, muchas gracias por estar aquí, y ahora les voy a pasar el micrófono a Pirri y a Clara, que nos van a hablar sobre cómo nosotros restauramos nuestro vínculo con la naturaleza. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Lo primero que debo decir es que para mí es un placer estar con Clara. Lo primero que debo decir es felicitar a Fundación Natura. Es la ONG que más tiempo lleva trabajando por el medio ambiente en Colombia, 42 años. Y la palabra clave de hoy es regeneración. Cuéntanos desde la filosofía de Fundación Natura qué significa en lo profundo, porque regeneración tiene un significado, una definición en el diccionario, pero desde la filosofía de Fundación Natura, háblanos de la regeneración. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por estar acá, gracias Pirri por acompañarnos. Es una ilusión conversar contigo por muchas razones, porque eres un referente de la comunicación y en estos últimos años has logrado comunicar sobre uno de los ecosistemas más maravillosos que sé que es tu foco ahora, que son los océanos y las especies adentro. Entonces, bueno, vamos a conversar más adelante un poquito sobre eso. Bueno, Natura, después de
todos estos años de estar trabajando, patinando y caminando por los senderos de hacer conservación, pensando en conservar especies, ecosistemas, pues entramos hace más o menos 15 años, un poquito más, a trabajar la disciplina de la restauración ecológica. Y la restauración entra a ser muy importante para nuestro trabajo porque cada día evidenciábamos más y seguimos haciéndolo, que es necesario entrar a reparar, a reconstruir, a tratar de devolver características que tienen los ecosistemas, pero no solamente los bosques amazónicos, sino los ecosistemas de vida de los seres humanos, como también pueden ser los espacios urbanos, y empezamos a trabajar profundamente desde el conocimiento científico, desde la recuperación del conocimiento de las comunidades rurales, apoyándonos en las ciencias forestales para entender cómo hacer restauración de los ecosistemas. Y la Fundación empieza a trabajar en varios ecosistemas en su momento, en bosque seco, en ecosistemas de humedales, algo en ecosistemas costeros, algo en estos sistemas tan alterados como son los urbanos, donde también tenemos que hacer restauración. Entonces, arranca todo un proceso de aprendizaje, de ensayo y error también, porque además es una disciplina relativamente nueva, que imagínense, hablar de restauración de los ecosistemas implica que entendamos qué compone un sistema, cuáles son sus partes, cómo se conectan y también qué funciones generan, hacen para beneficio de nosotros los que estamos aquí en esta sala. Entonces, Natura empieza a dar esos primeros pasitos hace ya varios años y aprender a enseñar y también a orientar políticas públicas, porque cuando nosotros empezamos no se hablaba como política pública la restauración de los sistemas en Colombia. Entonces ha sido una evolución, ha sido un proceso de formación también y de trabajo multiactor, Pirri, porque a veces se piensa que la restauración de los ecosistemas solamente es para biólogos, solamente es para forestales, para ecólogos, y no, de las cosas que hemos encontrado precisamente es que la restauración hace parte de la vida, debe hacer parte de la vida de todas las personas y todos tenemos algo que aportar a ese proceso. Bueno, esto es importantísimo porque todos hemos oído hablar y nos lo meten por todas partes la sostenibilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a sostener si no hay? Y el nivel de degradación al que hemos llevado nuestros ecosistemas es realmente dramático. O sea que en este momento pensar en regenerar es realmente muy importante, porque si no empezamos a recuperar de lo que hemos perdido, pues esto apague y vámonos. Así que más que sostenibles tenemos que ser regenerativos. Por ejemplo, una cosa es el turismo sostenible, muy bien, ir y no dejar botellitas, pero mejor si podemos ir y además sembrar algo. La regeneración además tiene una cosa muy importante y es que es un proceso complejo. Es muy fácil talar un bosque, pero regenerarlo toma años, porque no es simplemente ir y sembrar unos árboles, ¿no es cierto? Así es. Es sembrarlos y garantizar que esos árboles van a llegar a ser ese bosque que queremos recuperar. Háblanos un poco de procesos regenerativos puntuales que puedan servir de ejemplo para que la gente nos entienda. Bueno, yo creo que como para el ABC de la restauración y de la regeneración y de la rehabilitación, yo creo, Pirri, que también hay que aclarar varios de los términos. Nosotros hablamos en la disciplina de la restauración es como la palabra englobante digamos, del concepto de rehacer, reconstruir,
reformar y mejorar. Pero alrededor de ese concepto, que es como el integrador, hemos empezado a construir unas nuevas narrativas. Antes de responderte la pregunta, hago la aclaración. Nuevas narrativas y nuevos términos técnicos que tienen que ver con, por ejemplo, restaurar se refiere, es como si ponemos una regla donde está el 1 y el 30, restaurar es el 30 en el sentido de que es como el concepto que lleva a que voy a tratar de recuperar al máximo lo que había antes. Pero como no siempre es posible hacer esto porque la degradación o porque el impacto es tan grande, tenemos en esa regla que irnos corriendo un poquito a menos, es decir, no siempre podemos hacer restauración. Entonces tenemos que hacer rehabilitación, o tenemos que hacer recuperación, o tenemos que hacer regeneración, cuando, por ejemplo, hoy en la narrativa está muy vigente el tema de regeneración productiva, regeneración de alimentos, de tal manera que usemos, por ejemplo, la producción de alimentos para hacer una recuperación de ambientes que tengan un mayor nivel de naturalidad, como para que todos entiendan que hay toda una narrativa y que cada uno tiene como su especialidad. Ejemplos y como el ABC de qué es restaurar. Lo principal de la restauración es identificar dónde estás, cuál fue esos eventos y acciones que se hicieron para causar daño. Esto es fundamental porque cuando tú entiendes cuál es esa historia de degradación, de cambio, de efecto negativo, puedes proponerte un objetivo. Y ahí está la clave de la restauración, porque no es lo mismo partir de acciones, por ejemplo, causadas por la minería ilegal, la minería que quita totalmente la cobertura en el caso terrestre, quita el bosque, quita el suelo, quita los microorganismos, quita absolutamente todo y deja un arenal, un pedregal para lavar y sacar el oro. Entonces, es muy distinto arrancar desde ese estado a, por ejemplo, si nos imaginamos esas fotos que todos los días nos llegan de la pérdida de bosque en el Amazonas, donde vemos esos huecos. Restaurar esas zonas que parecen sabanas rodeadas de bosque, pues es distinto a una zona que ha sido explorada por la minería. Entonces, el primer paso de la restauración es entender cuál es el daño, qué causó el daño. Lo segundo y más importante es identificar cuáles son las especies que pueden estar allí en esas condiciones de daño. Entonces uno no puede colocar o llevar o promover que lleguen especies que no van a sobrevivir en esas condiciones. Y tal vez un tercer paso, y siendo, digamos, muy sintética, porque esto va mucho más allá, la participación de la gente. No hay un espacio de restauración donde no esté la gente, donde no haya conocimiento de transformación también, conocimiento inclusive que puede usarse en positivo para generar logros y tener éxito en la restauración. Entonces, el involucrar a la gente, que además son los que saben cómo se dañó, inclusive han participado en la degradación, pues es fundamental, porque eso va a hacer que la sostenibilidad de los procesos permanezcan y estén a futuro. Bueno, yo siento que hablando de restauración, una de las primeras cosas que deberíamos restaurar es nuestra conexión con la naturaleza. En lo que tú hablas, pues uno piensa en las comunidades que están en los lugares que se quieren restaurar, pero yo siento que acá en la ciudad todos hemos perdido un poco el concepto en realidad de lo importante que es la naturaleza. Nosotros, como todo lo obtenemos del supermercado, vivimos aquí centrados, concentrados, se nos ha olvidado que la naturaleza es el sustento de nuestra vida. ¿Cómo podría uno restaurar la conexión, por ejemplo, de la gente que está en la ciudad con estos procesos que a veces están lejos de ellos, pero que los afectan directamente? Pues mira que yo creo que los habitantes urbanos, no sé si compartamos esto, pero yo siento que cada vez los ciudadanos que estamos viviendo en las ciudades estamos necesitando más esos espacios
esos espacios verdes. No hay más que ver un sábado, un domingo, salir medio Bogotá a buscar, así sea un parque, un sitio donde poner un mantel y comer. Entonces yo creo que no estamos tan lejos. Yo creo que los habitantes urbanos solamente hay que hacerles como un cliccito para llevarlos a que tengan esta conexión PIRRI. ¿Qué hemos hecho y qué podemos hacer? Yo pienso que Bogotá es privilegiada por dos cosas. Por ejemplo, primero, tiene unos cerros que nos divierten todos los días, ¿o no? Todos miramos los cerros todos los días, ver ese verdor. Sí, los cerros tienen problemitas porque tienen especies invasoras, se nos incendian, en fin, pero creo que allí empieza la conexión, cuando tú miras los cerros de Bogotá. O si no te inspira eso, de pronto sí te puede inspirar un humedal que está cerca, o no sé, un curso de río, de agua, cualquiera de las quebradas que atraviesan de oriente a occidente de Bogotá. Entonces, siento que con el habitante urbano hay que trabajar, el que salga de su día a día, el que salga de su trabajo, el que salga de su consumismo y el que entienda que todo lo que usa, come, respira, rueda por su piel, tiene que ver con los ecosistemas, ¿no es cierto? El agua que sale por el tubito, pues viene inclusive de unos ejercicios de restauración, de recuperación que se han hecho en los cerros, en el Parque Nacional Natural Chingaza, que como lo conocemos hoy, quiero contarles, no era hace 30 años, era una mina de caliza, de cal. Era una mina de cal. Y llevamos 30, 40, 50 años recuperando lo que hoy es la principal fuente de recurso hídrico para Bogotá. De ese tamaño es la conexión que tenemos que tener los ciudadanos de Bogotá con la restauración y la naturaleza. Y para no ir más lejos, cualquier cosita que compremos de alimento, fruta, tubérculos, esencias, la carne, la proteína, todo tiene un proceso que depende sí o sí de los ciclos de la naturaleza, del suelo, de un suelo productivo, nutrido, o de un proceso que requiere buena calidad, polinización, procesos y ciclos de la tierra. Entonces, la conexión está ahí, Pirri. Tal vez lo que tenemos que hacer es llevar a nuestros jóvenes a que promuevan, conozcan y promuevan esto para que haya mayor conexión de lo urbano con lo rural. Bueno, si yo les hago una pregunta hoy, ¿quién quiere ayudar a salvar el planeta? Levanten la mano. Todos quieren ayudar a salvar el planeta, ¿no? Ahora, ¿qué si les digo que no lo pueden hacer? O sea, en realidad el planeta no necesita que lo salven. Nuestro concepto ya, o sea, nuestra conexión con la naturaleza ya ahí va mal. Porque como nos han vendido la idea de que vamos a salvar el planeta, entonces se ha vuelto una cosa como que, ay, qué buenas personas somos, ¿no? Somos verdes, somos chéveres. Y resulta que el problema es salvarnos a nosotros como especie. El planeta lleva aquí demasiados millones de años, se han extinguido otras especies, han prosperado otras. Y mientras estamos pensando en salvar el planeta, se nos ha olvidado que tenemos es que salvarnos a nosotros mismos como especie. Y ahí pienso yo que puede empezar el concepto de restaurar nuestra conexión con eso, porque ya llevamos mal el chip. Educativamente, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que la gente entienda esta importancia? Más allá, o sea, lo técnico está muy importante, pero ¿cómo podríamos hacer a nivel de comunicación para que la gente se conecte con esto? Esto no estaba en el formato, esta pregunta. Para eso me Pirri, pero esta mañana revisando y tomando notas y escribiendo, leí un libro, estaba revisando unas notas de un libro que hizo una exdirectora de la Fundación Natura, Elsa Matilde Escobar, en donde una de las autoras hace precisamente un análisis sobre qué tenemos que hacer en la educación para llevar a que para dar ese cambio esencial. Y encontré toda una reflexión que yo creo que todos lo hemos hecho, pero creo que es parte del tema esencial, y es que
Hemos vivido en un mundo donde culturalmente estamos todos los días, primero, recibiendo información sobre que nosotros somos los que dominamos el mundo, dominamos la naturaleza, y ese discurso nos ha hecho separarnos de la naturaleza, ¿sí? Porque somos los que dominamos, los que controlamos, y además los que tenemos que hacer uso de ella, extracción de lo máximo para tener la mayor riqueza, para acumular. Estamos formados en ese esquema. Al estar formados en ese esquema, pues nos separa de la naturaleza, nos divide, nos dice: usted es distinto, usted no es parte de él. Si usted fuera formado donde la carreta está, usted es parte de la naturaleza, usted es parte de donde nació, usted es parte de esa vida. Yo creo que la relación sería distinta, yo creo que ese es un elemento. Y yo, siendo católica, apostólica y romana, tengo que decir que nuestra formación católica también ha sido un elemento muy negativo históricamente, porque ha sido una formación que nos ha llevado a decir: usted es el que domina, ¿no es cierto? Usted es el que está ahí. Inclusive la simple señal de la culebra de Adán y Eva, o sea, es mala, es negativa. La serpiente es negativa, o sea, es por dar un ejemplo de cómo los mensajes en la formación religiosa también han sido negativos. Obviamente tengo que sacar y decir que de mi corazón que digamos, lo que hizo el Papa Francisco fue tratar de generar una nueva narrativa alrededor de esto, pero yo creo que estos dos elementos, si los cambiáramos, Pirri, en la educación de los muchachos y de la gente, nos haría ser más cercanos de la naturaleza, sentirnos parte de ella, protectores de ella también. Y por supuesto el tema del consumismo, es decir, usted tiene que consumir, usted tiene que llenarse. En el momento en el que entendamos que la energía del planeta, los recursos del planeta ya están limitados, ya no podemos ser acumuladores, porque además es un mal ejemplo, los sistemas ecológicos no acumulan. ¿Saben qué es lo único que acumula? Una semilla cuando llega al piso, porque tiene que llegar con mucha energía mientras surge una hojita y sale la raíz. Entonces una semilla lleva energía precisa para que esa matica salga de la tierra. Pero nosotros hemos hecho todo lo contrario. Nosotros durante toda la vida lo que hacemos es acumular y romper totalmente el estándar de la naturaleza misma, que es: use lo mínimo, sea eficiente. Eso sí peleé, porque la naturaleza es también una pelea profunda de sobrevivencia, pero yo creo que ahí están los mensajes clave. Bueno, una cosa que a mí me resulta bastante frustrante es, por ejemplo, saber que el presupuesto anual de defensa de los países es una cifra astronómica, no la tengo exactamente aquí, pero era de varios trillones de dólares, trillones. Con el 10% de eso se podría solucionar el problema del cambio climático y restaurar los ecosistemas. Sin embargo, no lo hacemos. Eso habla mucho de nuestra inteligencia, ¿no? Supuestamente somos la especie inteligente. Creo que entramos como en una bola de nieve donde los intereses corporativos y cómo los gobiernos siguen esos intereses corporativos no paran esa política devastadora. Y no es que volvamos a la época de las cavernas ni cuando éramos cazadores-recolectores. Podríamos ser perfectamente un sistema capitalista, pero que restaure y que sea sostenible, pero a veces parece que esa agenda no interesara. ¿Tú crees desde tu experiencia que, bueno, además porque siempre nos están tercerizando la responsabilidad a nosotros, ¿no? No consumas, no uses plástico, y sí, está bien, pero ¿cómo es el papel de la empresa privada y de los gobiernos desde tu experiencia? Tú que estás ahí, ¿sientes que en realidad hay un interés auténtico, que hay esperanza en los procesos que tú has visto? Yo creo que sí hay esperanza, totalmente. ¿Y por qué? Porque creo que
hay una parte del mundo que está haciendo un esfuerzo muy grande por gestionar la recuperación de la naturaleza, pero no porque sea bonito, sino porque lo necesitamos, porque ya estamos en un punto en donde si eso no pasa, la economía ya está teniendo problemas serios. Y voy a poner un ejemplo. A mí me gusta el ejemplo de la energía, de la generación de energía en Colombia. Trabaja con el sector eléctrico, el generador, también el que hace el transporte de la energía, y hemos encontrado la posibilidad de trabajar con este sector empresarial, que es además Colombia, su matriz energética, es el 70% de la matriz depende de la generación de agua a partir de embalses, o sea, a partir de agua. Por lo tanto, el principal elemento del sistema energético de Colombia es el agua. Y ya hemos vivido momentos muy críticos, Pirri, en donde nos han dicho, y donde ha sido, digamos, el mensaje desde el gobierno y desde el sector privado generador de energía, en donde hemos vivido momentos que nos dicen, miren ustedes, o recuperamos cuencas, le apostamos a la restauración de zonas que son altamente generadoras de ciclo hidrológico y de mantenimiento del ciclo, o la matriz energética va a tener problemas. Entonces yo creo que sí empieza a haber cada vez más conciencia del tema desde el punto de vista de políticas públicas, y el sector privado requiere, cada vez es más consciente de que sus servicios requiere de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para subsistir. Nos hemos demorado, Pirri, pero ya estamos llegando a puntos donde el sector privado entiende que tiene que tener mayor compromiso, y por otro lado hay nuevos conceptos. La responsabilidad extendida, ya no se habla de sostenibilidad ambiental y social, eso está mandado a recoger. Ahora las empresas saben que tienen que tener compromisos más profundos y más grandes frente al tema de la pérdida de la biodiversidad, de la naturaleza y por supuesto de los efectos del cambio climático. Sí, porque a veces es, digamos, siento como que hasta que no tenemos, o sea, siento que tenemos el problema ya encima, ¿no? O sea, sí, el planeta en realidad está subiendo la temperatura, los efectos los sentimos a diario, pero como que no hacemos el clic, como que se tuvieron que quemar los cerros para que dijéramos, oigan, tenemos estos cerros acá, los pulmones de la ciudad, como que hemos tenido que entrar en racionamiento de agua, y aún así la gente como que, a veces, siento como que la gente dice, ah, sí, claro, el problema del medio ambiente, pero no se siente directamente relacionado con eso. También, por ejemplo, a veces me parece como frustrante pensar o ver, pienso a veces, espero estar equivocado, como que las agendas corporativas es solo como por cumplir, como por parecer, pero tú me dices que sí hay ya como un cambio de conciencia, puntual. La otra cosa es que vivimos en un país que, además de tener los problemas que tienen todos los países, tiene un grave conflicto social de hace muchísimos años de guerra, etc. ¿Cómo integrar esos problemas sociales, esos problemas de falta de conciencia? ¿Cómo volver a la gente consciente a través de estos procesos de restauración? A las comunidades, por ejemplo, ¿cómo hacerlos sentir que esto es parte importante, pero además como una solución en sus vidas? Bueno, pues hay una parte de la pregunta anterior, Pirri, que me faltó decir, pero que creo que puede complementar con esta pregunta. Está la necesidad y la urgencia, como tú lo pones, que, por ejemplo, la Agenda de Naciones Unidas nos llevó a programar la década de la restauración. La década de la restauración es 2021-2030, y son mensajes que son bien poderosos porque empiezan a desarrollarse proyectos de gran alcance en distintos países. No se desarrollan homogéneamente en todo el planeta, por supuesto que no. Hay áreas más urgentes de actuar, hay gobiernos que actúan más rápidamente y que toman
estas señales globales con mucha más seriedad. Entonces, eso es para terminar de responderte un poquito a la pregunta anterior de si hay cambios y si hay acciones que nos están llevando y que están generando resultados e impacto en territorio. Ahora, yo pienso que hay esperanza en la medida en que entendamos que la regeneración, la restauración, la rehabilitación tiene que tener no solamente impacto en biodiversidad, no solamente impacto en esas contribuciones que la naturaleza nos da, energía, alimentos, agua, estabilidad y seguridad climática, todo eso es lo que recibimos de un planeta con una salud en mejora. Pero también la restauración tendrá éxito y todo este movimiento de recuperarnos en la medida en que tenga impacto directo y pronto y rápido en las comunidades. Y cuando hablo de las comunidades no me estoy refiriendo a los indígenas, a los campesinos por allá en la esquina, en el borde de Colombia, sino en todos. Y ese es uno de los grandes retos que tiene esta disciplina de la restauración, de la recuperación, de entender que necesitamos trabajar fuertemente por recuperar esas zonas que nos dan tanto beneficio. Pero creo que y tal vez aquí conecto con algo que escuchándote yo quería preguntarte, y es, cuando hablamos mucho de restauración en ambientes terrestres, pero cuando hablamos de restauración también estamos hablando de restauración en otro tipo de ambientes, en los océanos, en las zonas litorales, en los ecosistemas de agua dulce. Entonces, cuando la restauración y estas acciones realmente tengan impacto directo, pronto, en comunidades vulnerables, en comunidades que dependen de los recursos, que son distintos a nosotros. Nosotros dependemos de la comida, del agua aquí en lo urbano, pero las comunidades rurales, me refiero a una comunidad de pescadores, agricultores, campesinos, pues dependen directamente de esa calidad y de esa salud de esos ecosistemas allá en la ruralidad de Colombia. Entonces hay que entender también que las relaciones son un poco diferentes, pero creo que entre más rápido logremos que las comunidades que están asentadas en zonas donde viven la violencia, donde tienen más trabajo, están desconectados, sufren, hay más inequidad, la brecha social es más profunda, pues allí hay que trabajar más y hay que hacer acciones un poco diferenciadas, porque con ellos hay que trabajar seguridad, salud, acceso a lo primario. Entonces es un combo completo. La restauración tiene que entenderse también como una restauración y recuperación de derechos, de acceso al agua limpia, a la vida tranquila. Entonces ahí también es toda un área, todo un camino de la restauración. Pero inicié la respuesta porque me acordé de las imágenes que tú estás promoviendo ahorita, Pirri, en tus canales, y tú estás trabajando muchísimo con océanos. Y yo te quiero devolver la pregunta, cuando tú estás haciendo esas imágenes y nos estás mostrando esos cetáceos, ¿qué te da esperanza o qué te quita toda la esperanza cuando hablamos de recuperación de la salud de los océanos? Bueno, es una pregunta difícil, pero hay que ser realista, pero hay que mantener la esperanza siempre. La primera vez que yo fui a la Gran Barrera de Coral, que es el arrecife de coral más grande del planeta, un organismo viviente completo, en Australia, fue en el año 2002, creo. Al día de hoy se ha perdido más del 40% de esa barrera de coral. Cuando uno vive en el mar, es buzo y tiene el privilegio, pero al mismo tiempo el dolor de ver esto de primera mano, puede uno tener la tendencia a perder la esperanza, porque uno dice, a esta velocidad estamos acabando con los recursos y a esta velocidad parece que los estuviéramos recuperando.
Eso es a veces difícil porque uno puede tener la tendencia a pensar que todo está perdido. Sin embargo, cuando uno más cree que esto no va para ninguna parte, de pronto te encuentras con iniciativas que al principio parecen simbólicas, pero que primero le dicen a uno, oiga, hay muchísima gente que sí está comprometida con esto. Y segundo, no es gente comprometida con esto simplemente simbólicamente o con el concepto que les decía de salvar el planeta, sino que son realmente conscientes del impacto. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es, por ejemplo, el mangle, ¿no? El mangle, además de ser un ecosistema súper importante, porque es un agua no sé si ustedes saben un poquito sobre el mangle, sistema salobre donde el agua es entre dulce y salada, que es la salacuna de todas las especies. O sea, no todas no, pero muchas especies que después consumimos vienen y ponen sus huevitos ahí es la salacuna de ahí, y de ahí salen para que después puedan ser un recurso y poblar el mar. Y lo hemos estado acabando. Pero además el mangle es la barrera que evita la erosión marina, nos cuida de las tempestades, de los huracanes, de las grandes olas, y se nos ha olvidado. Hasta que tumbamos el mangle y construimos ahí unos edificios y viene el mar y los afecta, es que la gente, oiga, sí, ¿no? Pero antes de que eso pase, hay comunidades que ya lo saben, y muchas veces son las mismas comunidades que uno piensa, no, pues ahí los pescadorcitos, o como un poquito no dándoles el valor que es, pero ellos saben más que nadie, y ellos empiezan desde ellos esos procesos de restauración del manglar. Entonces dice uno, bueno, sí, aquí están haciendo una restauracioncita. Después dice uno, no, son 2, son 10, son 15, es una gente en Filipinas, es una gente en Colombia, es una gente en la Polinesia Francesa. Y empieza a ver uno que en realidad hay una conciencia, y eso le devuelve a uno la esperanza. Digamos, así como he tenido que ir al océano a ver esa degradación en primera línea, también he ido lo suficiente para ver esos procesos de restauración y de recuperación que no solo restauran puntualmente, sino que a mí me restauran la esperanza de que podemos darle una vuelta a esto. Yo sé que ustedes tienen muchos procesos de restauración en Colombia. ¿Por qué no me hablas de algunos que tengan que ver con la pregunta que me haces, con los ecosistemas acuáticos y marinos? Bueno, pues ahí en Colombia efectivamente hay muchos procesos que se están adelantando desde años atrás, tanto en ecosistemas terrestres como de agua dulce, como marino-costeros. Sin duda la recuperación de los manglares es uno de esos proyectos claves y, digamos, prioritarios, no solamente porque son una barrera muy importante, que cuando hay estas tormentas, estos huracanes, lo que hace esa barrera de árboles tan especiales como son los mangles, lo que hacen es frenar esa energía o detener esa energía tan brutal que trae un oleaje grande, una marejada grande o unos vientos supremamente fuertes. Y en Colombia tenemos unos procesos de recuperación del manglar que están principalmente en la costa Caribe, donde se ha degradado mucho más el manglar que en la costa Pacífica. Y ha sido fundamental el conocimiento de los pescadores, de los habitantes de las zonas litorales. El manglar ayuda también, la semilla del manglar, no sé si ustedes la han visto, es un larguerito, es como un palito largo, verde, que dura mucho tiempo, tiene una latencia altísima, está vivito, navega kilómetros y kilómetros, y cuando llega a un sitio, porque el oleaje lo lleva nuevamente a la playa, allí se establece. Entonces el manglar es una especie agradecida. Hemos trabajado un poquito allí, pero también con tu pregunta estoy pensando, Sandrita, que pues nosotros hemos trabajado en restauración de especies específicamente, y ahorita que hiciste la pregunta acabo de conectar. Natura trabaja con una comunidad afrodescendiente en Vallasolano, Chocó, puntualmente protegiendo tortugas marinas. Y lo que hacemos es proteger los nidos de esas tortugas que llegan a la playa, resguardar los nidos. Cuando salen los tortuguillos, que salen a los 59 días, resguardarlos de los perros,
que se les comen las tortugas, que escarban los nidos. Por poner un ejemplo, los perros son fatales para este tipo de proceso, por eso hay que protegerlos. Y luego se devuelven las tortuguitas, inmediatamente nacen al mar. Entonces, estos son también como acciones en la zona costera, pero también tenemos otras que tienen que ver más con el Pacífico, y es los pescadores que utilizan prácticas tradicionales como pescar con línea, no con trasmayos grandes, artes que son tradicionales de la pesca. Han hecho todo un ejercicio de recuperación de la pesca, primero de las especies marinas, de peces puntualmente, y segundo, gracias a su actividad económica, uno puede comerse un pescado de muy buena calidad en Bogotá, en una cadena de restaurantes que trae un pescado muy fresco, que ha estado en la cadena de frío, no congelado, sino cadena de frío, y además ha sido pescado por un habitante local que usa un mecanismo tradicional y de bajo impacto en el ecosistema. Esas son acciones de restauración, recuperación y rehabilitación, Pirri. Sí, una de las cosas más impactantes sobre el océano, no es que nos vamos a concentrar en eso, es la pesca industrial, ¿no? Una solución realmente bonita y que podría ser la esperanza para la salvación del océano son iniciativas como esta, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una cooperativa de pescadores en Vallasolano. Ellos tienen el compromiso de sacar cada atún con un anzuelo. Es mucho más demorado, pero ¿por qué la comunidad estaría interesada en hacer un trabajo doble para sacar un pescado que podrían tirarle un trasmayo y sacarlo? Pues tiene que haber un incentivo económico. Eso no es, uno no le puede ir a decir a un pescador pobre en Vallasolano, no, saque de a un atún, en vez de sacar 15. Y como a razón de qué, si necesito alimentar mis hijos. Tiene que haber un incentivo económico. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo como el que tú das, hay restaurantes en Bogotá en los que ya por ahí en la partecita del menú dice, este atún fue pescado de manera sostenible, artesanal, etcétera. Pero a veces creo que ni nos enteramos, ¿no? Y tal vez si nos enteráramos seríamos un poco más conscientes a la hora de consumir. Mucha gente se compra su atuncito en lata sin saber que ahí está comiendo delfín, tiburón, etcétera, porque además es una alternativa de alguna manera más barata. Yo sé que ustedes están en muchos procesos puntuales de restauración. ¿Cómo podríamos hacer para restaurar también la conciencia? Como para que la gente de verdad diga, que le duela decir, oiga, no me como este pescado porque es que estoy acabando con el futuro de mi propia familia. ¿Cómo lograr restaurar esa conciencia y cómo lograr restaurar esa relación? Ay, no, yo creo que la pregunta es la pregunta esencial, Pirri. Yo creo que se pueden trabajar distintos frentes. Clave la juventud, ya nosotros los más adelantaditos, los que ya logramos transformar nuestra cultura de consumo, yo creo que podemos dejar un legado un poco más a la juventud. Los jóvenes, creo que hay que trabajar mucho con ellos, trabajar esta conciencia de que hay que consumir lo que tiene la mejor información, hay que enseñar que hay procesos de sostenibilidad, hay sellos, hay señales del mercado que hace que nuestro consumo sea más sostenible. Yo creo que por ahí va una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta está en que entender que todos, esta frase la saqué de una publicación de un instituto de investigación muy importante global y dice, todos contribuimos a la degradación, pero muy pocos apoyamos su restauración o recuperación. Yo creo que esta frase tiene mucho sentido porque ni siquiera nos damos cuenta que nosotros somos agentes de la pérdida de la naturaleza. El simple hecho de consumir cualquier cosa nos hace parte de esa cadena de pérdida, pero nunca tenemos la conciencia de que estamos haciendo cero o lo mínimo por
recuperar la salud de donde vienen todos esos bienes y servicios. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en este sentido, en la parte educativa a una población más ampliada. Y por supuesto, un tercer elemento que para mí es fundamental, Pirri, es las políticas públicas tienen que ser cada vez más claras y llevarnos a hacer cambios de comportamiento. Entonces, por ejemplo, el tema del uso de los plásticos. Los plásticos no es un tema menor. Los plásticos es la contaminación plástica es la tercera crisis más grande que tenemos en este momento. Entonces, la política de no consuma, no use plásticos de un solo uso es realmente importante. Hay países que lo han logrado. Yo veo que nosotros vamos lentamente. Empezamos con esto, pero no lo estamos aplicando. Creo que hemos aflojado un poquito en este tema. Entonces, las políticas públicas nos ayudan, nos permiten hacer cambios de comportamiento, pero también acelerar las inversiones que tiene que hacer el gobierno nacional en las políticas, tiene que obligar a las empresas a hacer cambios extendidos, no solamente lo que me quede, lo que quiera y lo que el gerente se le ocurrió voy a apoyar, no, tiene que haber normativa un poco más fuerte y más contundente al respecto. Sí, eso es súper importante porque lo que decía yo antes, siento que publicitariamente nos tercerizan la responsabilidad, ¿no? Ustedes no ven un comercial que diga, oiga, haga menos PETs plásticos, pero si ven miles de comerciales que le dicen a usted, no consuma PET plástico. Bueno, listo, ¿y en qué me tomo el agua? ¿No? Ahí creo que es súper importante las políticas gubernamentales porque nosotros como consumidores a veces siento que no lo logramos. Nosotros podemos cambiar nuestros hábitos o tratar de hacerlo, pero publicitariamente es una guerra injusta, porque te pueden estar diciendo, oye, haz esto, pero de otra mano, cada vez te ofrecen más cosas, cada vez que esa política, esa mentalidad consumista, ni siquiera nace en nosotros, nos la retroalimenta esta codicia en la que ha entrado el ser humano, donde no es capaz de visualizar que la cantidad de cosas que consumimos sin necesitarlas. O sea, me parece súper importante lo que dices desde el trabajo con las políticas públicas y con la conciencia de las empresas. De estos procesos de restauración, un ejemplo bonito que nos quede como esperanzador, donde digas, mira, aquí participó desde el Estado hasta la iniciativa privada, o dos diferentes, que tú digas, cortico porque queremos de pronto preguntarle algo al público, que nos vayamos diciendo, oiga, sí, qué bonito, esto puede cambiar. Bueno, ahí me pones en problemas porque son varios y tengo varios ojos observándome de mi equipo, que va a decir Clara cuál, pero yo creo que ya saben la respuesta. Nosotros tenemos en Natura un ejercicio de restauración de bosque seco absolutamente maravilloso. Nos ha tomado muchos años, porque una característica que tiene la restauración, Pirri, no la dije, la tenía por aquí anotada, requiere paciencia y tiempo. Es como restaurarse a uno mismo. Cuando uno está recuperándose y haciendo sus procesos internos, eso no es de un día para otro, compañeros. Esto requiere tiempo. Y por eso nuestra experiencia de Bosque Seco es tan maravillosa, porque es el compromiso de una empresa privada que está obligada, sí, obligada, que la norma la obliga a restaurar, pero que ha destinado tiempo, recursos, mucha energía por parte de ellos. Hemos podido construir alianzas público-privadas con la gente, con las comunidades, con la ciencia dura. Es decir, quien nos está diciendo, ojo con esto, mida esto, aquí esto no funcionó, pilas porque por acá no es la dirección. Entonces, creo que nuestro ejercicio de restauración en Bosque Seco en el Huila, en la base del Magdalena, es un ejercicio muy interesante. De hecho, hace parte de esos top 10 de restauración de la década de la restauración para América Latina.
Es además una experiencia donde hemos logrado generar una escuela de aprendizaje, que tal vez es ahí donde más orgullo siento, porque con la boca llena decimos, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, hemos dado la vuelta y hemos vuelto a empezar. Y se ha convertido en una escuela, y en una escuela donde muchos de los restauradores de este país han podido participar, han podido aprender y nos han podido enseñar. Muy bien. El proceso de restauración es muy bonito, pero es muy complicado, porque es que no es de visualización inmediata. Digamos, si uno dice vamos a limpiar una playa, pues la limpiamos y por la tarde la playa está divina. A los 10 días vuelve y está llena de plástico, pero digamos mediáticamente... Al otro día con la marea se sí. llena otra pero vez. Mediáticamente es muy vendedora, ¿no? Y si participamos en ella, pues listo, hicimos algo bueno y sentimos que ya. En cambio, un proceso de restauración es difícil porque toma años, ¿no? Un bosque, un mangle, un arrecife de coral. Ahorita hay unos procesos de restauración muy interesantes, muy bonitos, de gente sembrando coral. Pero para verlo, o sea, usted va y ve los cositos de coral, pero para ver un arrecife restaurado tienen que pasar 10 años. Por eso, llevarnos en la cabeza el concepto de restauración es súper importante. No solo llevárnoslo en la cabeza, divulgarlo, que sea parte de nuestra idea de lo que es contribuir con el medio ambiente que nos da la vida. A mí muchas veces me preguntan como en charlas o cosas así, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Porque bueno, las comunidades están allá, las comunidades, hay mucha gente en la ciudad que se ha comprometido, que ya es consciente, pero siento que a la mayoría de la gente todavía le falta. ¿Cómo, digamos, sería una manera, pienso yo, una manera de participar en un proceso de restauración si uno no tiene la oportunidad de ir a ser testigo y parte, por ejemplo, de la recuperación de un bosque? Parte de apoyar la restauración, digamos, es apoyar a la Fundación Natura. ¿Cómo se puede apoyar a la Fundación Natura? ¿Cómo la gente puede interesarse y conocer lo que hace la Fundación Natura para motivarse y para saber qué se está haciendo y mantener la esperanza y de pronto que sea una iniciativa para ser parte del cambio? Pues muchos de acá han participado en una iniciativa maravillosa de Natura, que es la Carrera Verde. La Carrera Verde es una actividad deportiva, 10K, 5K, 3K, prepara a la gente para las media maratón, y lo que hemos logrado es que gente de Bogotá vaya con el interés de hacer deporte, pero encontró un proyecto de restauración participando en la carrera. Nosotros llevamos 10 años con una carrera deportiva en Bogotá y la hemos hecho en otras ciudades de Colombia, y hemos logrado generar una plataforma de comunicación que lleva a que la gente diga: yo participo en esa carrera, me encanta hacer el deporte, pero también hago parte de un proyecto de restauración. ¿Cómo lo hacemos? Por cada participante, por las empresas y los sponsors que participan en la carrera, nos ayudan a mantener un proceso de restauración en una reserva de Natura que se llama la Reserva Encenillo, que está construida para hacer conservación a perpetuidad, y allí encontramos el proyecto, y es una manera que hemos logrado de conectar las dos cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Lo único que puedo decir es que hablar con personas como Clara Solano a mí me reanima, me devuelve la esperanza. Felicitarte otra vez, porque 42 años de la Fundación Natura trabajando por el medio ambiente en Colombia, de verdad es una cosa valiente, loable, pues además de la iniciativa de una ONG. Y lo que les puedo decir ya para cerrar es: por favor, restauren su relación con la naturaleza, úntense las manos de tierra, salgan a Chingaza, que está aquí nomás. Es difícil proteger lo que uno no quiere y es difícil querer lo que uno no conoce. Y todos conocemos los perritos y los gaticos, pero no conocemos las especies en vía de extinción, los ecosistemas que están al borde del colapso. Entonces, es de nuevo la invitación para enterarnos, para ser más realistas en nuestro concepto de restauración y sostenibilidad, y vuelvo, insisto, a apoyar, por ejemplo, a la Fundación Natura y todas las iniciativas que son conscientes y realmente tienen acciones reales, que están dándole una vuelta
a nuestra conciencia sobre el medio ambiente y trayéndonos esto tan importante, que no es solo sostenibilidad, más importante que eso, restauración. Entonces, un aplauso por favor para Clara. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias.